Ahora veremos el tema de recolección, transporte y distribución de gas y condensado. Vamos a comenzar mencionando que el transporte de hidrocarburos por ductos consiste en trasladar por tuberías los hidrocarburos originados en la explotación o producción desde las instalaciones de procesamiento de hidrocarburos hasta las entradas a las ciudades o city gates, refinerías, mercados externos, usuarios intermediarios, plantas de procesamiento específicas o plantas de industrialización, o sea, las instalaciones petroquímicas, etc. De acuerdo a qué hidrocarburo se trate. Los hidrocarburos normalmente transportados en Bolivia son los siguientes. Se tiene el petróleo crudo, gas licuado de petróleo, el GLP, que ya vimos anteriormente, como es la obtención de este gas licuado de petróleo, jet fuel de las refinerías, petróleo condensado, gas natural, gasolinas terminadas o gasolinas estabilizadas, queroseno, diésel oil y crudo reconstituido. Estos hidrocarburos son los que normalmente son transportados por ductos o por otros medios de transporte como camiones cisternas, etc. en el país. El transporte de gas natural por ductos en Bolivia es una actividad regulada por ley de la República, la Ley de Hidrocarburos 3058 del 17 de mayo del 2005, y sus operaciones caen bajo el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Estadísticamente, el uso de sistemas de transporte, la tecnología mayormente usada para el sistema de transporte es a través de tuberías. Sin embargo, también se tiene a través de camiones, trenes y barcos, ¿no? Es una estadística del sistema de transporte de hidrocarburos a nivel mundial. El sistema que se utiliza con gran mayoría es a través de ductos o tuberías, que son las que vemos acá. Pueden ser tuberías o ductos enterrados o colocados superficialmente en el terreno. Entonces, los sistemas de transporte de hidrocarburos en Bolivia están constituidos básicamente por los siguientes componentes: la red de gasoductos del país, una red de oleoductos, una red de poliductos, donde se transporta diferentes productos hidrocarburíferos, estaciones de compresión que se encuentran instaladas en diferentes puntos de la red de gasoductos para impulsar el gas transportado hacia los destinatarios finales, ya sea mercado externo o interno. Estaciones de bombeo, de igual manera, para impulsar cada cierto trecho o tramo de la red de oleoductos todos los líquidos hidrocarburíferos que se transportan en el país. También se tiene instalaciones de medición y o control e instalaciones auxiliares. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos componentes del sistema de transporte de hidrocarburos en el país. Entonces, el primero que vamos a ver es la red de gasoductos, oleoductos y poliductos. Y acá vemos cuál es la red de gasoductos en el país. Está constituido por ductos que van desde los principales megacampos
de hidrocarburos con los que cuenta el país, que se encuentran en el sur de Bolivia, en el departamento de Tarija, a través de todo el Chaco boliviano, y de allí hacia occidente hasta La Paz y hacia oriente para la exportación hacia el Brasil. Entonces, a través de esta red de gasoductos, todo el gas tratado y procesado en las diferentes plantas con las que cuenta el país pueden ser transportados al interior de Bolivia, hacia todos los departamentos del interior, hasta La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, y también pueden ser transportados hacia el mercado externo, cuyos principales compradores de nuestro gas viene a ser Brasil y Argentina. Y también tenemos la red de oleoductos de Bolivia, que se encuentra distribuido similar a la red de gasoductos, de igual manera en el Chaco boliviano, y de allí al interior del país para la distribución y transporte de condensado hacia el resto de Bolivia. Y acá podemos ver algunos los principales gasoductos, los más importantes dentro del país. Tenemos los gasoductos de Yaboc y Gasir, que se encuentran, como vemos en la imagen, en el sur de Bolivia, desde Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, estos gasoductos reciben la producción de los principales megacampos de Bolivia, que viene a ser San Alberto, San Antonio, Ozábalo y Margarita. Y a través de este gasoducto envían la producción de gas de estos megacampos hacia el norte, hacia Santa Cruz, hacia Río Grande, y de allí se distribuye ya sea para el occidente del país como hacia la exportación hacia el vecino país de Brasil. Y acá vemos el gasoducto en la frontera de Bolivia-Brasil. De igual manera, el gasoducto Yaboc-Gasir, como vimos anteriormente, llega hasta el departamento de Santa Cruz, y de allí es enviado a través del gasoducto Bolivia-Brasil hacia el vecino país para la exportación. Y por ejemplo, en esta gráfica podemos observar todas las estaciones de compresión intermedias que se tiene para impulsar y transportar, mejor dicho, este gas hacia el vecino país. Entonces tenemos la longitud, los diámetros, la capacidad de todo este gasoducto hacia el Brasil, etc. También tenemos el gasoducto hacia el altiplano, que va desde Santa Cruz hasta La Paz, y de igual manera las estaciones de compresión intermedias, que sirven para continuar transportando, elevar la presión del gas hasta la siguiente estación de medición y que éste llegue hacia el destino final. Y acá vemos el gasoducto del norte, que parte de igual manera de Santa Cruz hacia el norte del departamento y hacia el departamento de Cochabamba, también de igual manera, con estaciones intermedias para el transporte de este gas. Tenemos diferentes gasoductos. Ahora vemos el gasoducto del sur, que parte desde Villamontes hacia Tarija,
hasta Camargo, de igual manera con estaciones de compresión intermedias en Entre Ríos. Y todos estos gasoductos, como pueden ver, todas tienen sus capacidades, diámetros y longitudes para un estudio más detallado del mismo. Y tenemos el gasoducto del sur y centro oeste, de igual manera, que parte que se dirige mediante Camiri hasta Sucre, Cochabamba y Potosí, con todas las estaciones intermedias de compresión correspondientes. Bien, por otro lado tenemos también el oleoducto de Santa Cruz hacia Chile, hacia la República de Chile, hasta Arica, cruzando todo el eje troncal del país, que viene a ser Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, hasta la ciudad de Arica, en Chile, con todas las estaciones ya de bombeo de crudo o líquidos intermedias para transportar estos líquidos al destino final. De igual manera cuentan con todas las capacidades, diámetro y longitud de este oleoducto Santa Cruz Arica. Vemos también acá el oleoducto Camiri-Yacuiba, que transporta los oleoductos ya sea hacia para la exportación hacia la República de Argentina, mediante la frontera y la ciudad de Pocitos en Argentina, o también hacia el norte del país, hacia Camiri, ya para la distribución interna de los líquidos hidrocarburíferos. Y acá existen las tablas que ustedes ya pueden estudiar más a detalle, en las que se nombra todos los gasoductos, todo el sistema de transporte mediante gasoductos, con las estaciones de compresión existentes, el nombre de las estaciones de compresión y todos los parámetros y referidos al mismo, como diámetro de ducto, longitud del mismo, espesor y la capacidad nominal para el transporte de todos los sistemas que vimos anteriormente, por ejemplo GASIR en el departamento de Sucre, Sucre Potosí, Yacuiba Río Grande, Yabó, como vimos, etc. Entonces ustedes ya pueden, juntamente con los mapas anteriormente mencionados, pueden ir viendo cada una de estas estaciones y dónde se ubican cada una de ellas. Continuamos con todas las estaciones existentes en el país y ahora vemos también el sistema de transporte mediante oleoductos con las diferentes estaciones de bombeo, de dónde se dirige hasta qué lugar va, el diámetro, la longitud y el espesor y la capacidad nominal en miles de barriles por día de condensado crudo. También tenemos el sistema de poliductos que transportan diferentes líquidos hidrocarburíferos con las diversas estaciones de bombeo correspondientes. Entonces este sería todo el sistema de transporte mediante gasoductos, oleoductos y poliductos con el que cuenta el país, que ustedes ya pueden visualizar y pueden estudiar más a detalle mediante los mapas que vimos anteriormente y estas tablas, donde se ejemplifica y se identifica cada una de ellas con sus parámetros correspondientes. Vamos a ver el
un componente más de este sistema de transporte de hidrocarburos en el país, que viene a ser las estaciones de compresión y de bombeo intermediarias que ya mencionamos anteriormente. En las líneas principales de transmisión de gas que cubren grandes distancias, estas líneas principales se diseñan con estaciones compresoras espaciadas a intervalos a lo largo de la misma. Los ductos de transporte de gas son diseñados con estaciones, además de estaciones de compresión, también con estaciones de medición espaciadas de igual manera en intervalos de distancia. Estas estaciones usualmente se diseñan totalmente automáticas, operadas en forma remota para permitir que el sistema de gasoductos se opere desde una localización centralizada. De igual manera, al igual que las instalaciones de procesamiento y tratamiento de gas, todas estas instalaciones, tanto de medición, control y estaciones de compresión, son instalaciones automatizadas con todas las medidas de seguridad y de control correspondientes a la operación. Las estaciones de compresión, hablando del transporte de gas, y las estaciones de bombeo, hablando del transporte de condensado crudo o líquidos, son instalaciones en las cuales se cuenta con compresores y bombas para impulsar a los hidrocarburos transportados, gas natural, petróleo crudo natural o reconstituido, condensado, GLP, gasolina, jet fuel, diesel oil, etc. Acá vemos un ejemplo de todas las estaciones de compresión, por ejemplo, que viene a ser y las estaciones de medición en el gasoducto Yabo-Gasir. Entonces tenemos, por ejemplo, la estación de medición de Yacuiba, estación de medición y la estación de compresión Villamontes, estación de medición de Buenavista, estación de medición Parapetí, etc., ¿no? Y estación de medición Río Grande, que es el punto final del gasoducto Yabo-Gasir. Y luego tenemos, como vimos anteriormente, el gasoducto Casbol, que viene a ser el gasoducto de exportación hacia la República de Brasil. Entonces, cada cierto tramo, a intervalos de distancia, se diseñan estas estaciones de compresión y bombeo para impulsar los hidrocarburos, tanto gaseosos como líquidos, elevar su presión y que de esta manera lleguen al destino final establecido. Los ductos de transporte son diseñados con estaciones de compresión espaciadas, como mencionamos, a intervalos de distancia. Esto si se trata de gasoductos con distancias consideradas grandes. Se exceptúan las estaciones de cabecera para este concepto. Las estaciones de cabecera son las estaciones al inicio del gasoducto, ¿no? Ahora vamos a ver a qué se refieren estas estaciones de compresión. Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, reduciendo el volumen específico del mismo durante su paso a través del compresor. En la industria se suelen clasificar los siguientes tipos de compresores. Sin embargo, cabe señalar que entre los utilizados para el caso de transporte de gas natural, los compresores tipo reciprocante y centrífugos son los que se disponen de manera generalizada. Entonces vamos a ver la clasificación de compresores que se tienen para las estaciones de compresión. Se tienen los compresores, generalmente se clasifican en compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. A su vez, los compresores de desplazamiento positivo se dividen en compresores reciprocantes y en compresores rotatorios. Y acá vemos una clasificación un poco más detallada. De igual manera, se tiene los compresores de desplazamiento positivo,
que se dividen en compresores reciprocantes y compresores rotatorios. Los compresores reciprocantes pueden ser de solo una etapa de compresión, de multietapas de compresión, compresores de motor integrado a gas, etcétera, ¿no? Y los rotatorios, que pueden ser de compresores rotatorios de lóbulo recto, compresores rotatorios de lóbulo helicoidal, etc. Mientras que los compresores dinámicos se dividen también en compresores dinámicos de flujo radial y de flujo axial, cada uno con sus tipos de igual manera determinados. Entonces vamos a ver un poco de los compresores de desplazamiento positivo. La compresión se logra por una reducción directa del volumen. Vamos a ver la primera clasificación, el primer tipo de compresores de desplazamiento positivo, que vienen a ser los compresores reciprocantes, y que estos compresores son los más ampliamente usados tanto en las plantas de procesamiento de gas como en las estaciones de compresión de hidrocarburos gaseosos. El principio de compresión de gases mediante compresores reciprocantes radica en que el pistón de desplazamiento reduce el volumen de gas dentro de uno o más cilindros. El pistón se mueve hacia adelante y atrás, desplazando positivamente un volumen en cada embolada. Válvulas se ubican en el cilindro para direccionar el flujo y prevenir flujo de retorno. Los compresores pueden ser integrales, el motor generalmente accionado a gas, y el compresor están conectados por el mismo cigüeñal y horizontalmente opuestos separados. Se definen en una o varias etapas en función a la relación de compresión y a la temperatura de descarga. Entonces el principio de compresión de estos equipos se basa en la reducción del volumen. Acá por ejemplo tenemos un ejemplo en el que se muestra la condición inicial del gas dentro del cilindro de compresión. Se tiene una presión 1, temperatura 1 y volumen 1, y una condición final después de accionar el pistón hacia adelante dentro del cilindro de compresión. Lo que se hace, se reduce el volumen y se tiene una presión 2, temperatura 2 y volumen 2. Al accionar este pistón dentro del cilindro hacia adelante, la presión 2 se incrementa en relación a la presión 1 y por ende también se eleva la temperatura. Entonces la compresión de un gas puede observarse en el movimiento de este pistón. El gas es un fluido, como ya sabemos, compresible, tiene un factor de compresibilidad que hace que se pueda elevar la presión y temperatura del mismo, según la ley de los gases. Y acá vemos cómo se tiene interiormente los cilindros y los pistones dentro de un compresor. Este viene a ser el cilindro del compresor, donde a través de válvulas de succión ingresa el gas dentro de la cámara de compresión, y el pistón accionado, como veremos en un video a continuación, más gráficamente, accionado por el eje del motor a través del cigüeñal que une tanto el motor como el compresor, realiza un movimiento positivo hacia adelante, reduciendo el volumen del compresor y elevando su presión.
Y este gas, después de haber sido elevada su presión y reducido su volumen, sale por las válvulas de descarga del cilindro compresor, de la cámara de compresión. Entonces, acá en este lado tenemos el motor del compresor, como veremos, como les dije en el video, el cual acciona el cigüeñal del compresor. Este cigüeñal, en un movimiento rotatorio, luego se convierte en un movimiento de traslación, lo que hace que cada uno de los pistones que vienen a ser acá los pistones de los cilindros de compresión se muevan en forma perpendicular de adelante hacia atrás, comprimiendo el gas en cada una de los cilindros o de las cámaras de compresión. Entonces estos compresores usualmente tienen dos etapas de compresión, como vimos en el sistema de estabilización de condensado. Se utilizan equipos o compresores de reciclo de dos etapas. Entonces se tiene una primera etapa de compresión que desde una presión inicial se eleva a una presión 2. Luego este mismo gas pasa a la segunda etapa de compresión y desde una presión 2 se eleva hasta una presión final, una presión 3. Ahora, como les mencioné, vamos a ver un pequeño video donde se muestra con mayor detalle y para que puedan comprender de mejor manera cómo funciona un compresor reciprocante. Los componentes principales son el FRAM y los cilindros, conectados por las crucetas. Las partes principales en el FRAM, los cilindros y las crucetas en un compresor alternativo son el FRAM, que contiene el cigüeñal y los cojinetes, el cigüeñal que viaja en los cojinetes principales y es impulsado por el impulsor, uno o más pasadores de cigüeñal, y típicamente hay una cantidad pareja para mantener el balance. Están posicionados a lo largo del cigüeñal. La cantidad de estos puntos en el cigüeñal donde se conectan las bielas determinan la cantidad de carreras para un compresor dado. Las bielas conectadas así a los pasadores del cigüeñal que convierten la energía rotativa del cigüeñal en energía lineal alternativa en cada carrera del compresor. Las crucetas que viajan en las guías de las crucetas y conectan la biela con el vástago del pistón. Con cada rotación del cigüeñal, la cruceta atraviesa un ciclo completo lineal desde el punto muerto interno al punto muerto externo y volviendo al punto muerto interno. El vástago del pistón conectado a la cruceta está asegurado por la tuerca de la cruceta o la tuerca de balance y atraviesa un solo ciclo a medida que el cigüeñal gira una vuelta. El vástago del pistón se extiende hacia el cilindro a través de un sello especial llamado packing, que es una serie de aros que envuelven al vástago del pistón y que brindan un sello entre la guía de la cruceta y el cilindro a medida que el vástago del pistón va y viene con cada ciclo. Diferentes clases de aros y materiales se utilizan para brindar un sello óptimo de acuerdo con las presiones y tipos de gases y la ubicación de los aros dentro del packing. El pistón conectado al extremo del vástago del pistón entra en el cilindro. Los aros de pistón, aros de desgaste y aros rider están ubicados en ranuras sobre la superficie del pistón y realizan diferentes funciones. De acuerdo con la aplicación, un pistón tendrá una combinación de aros de pistón, aros de desgaste y aros rider. Los aros de pistón brindan sellos para evitar que el gas pase por encima del pistón. Los aros de desgaste ofrecen una superficie no metálica de desgaste. Los aros riders combinan las funciones de un aro de pistón y los aros de desgaste. Los aros riders simplemente se utilizan en pistones que no tienen la longitud suficiente para un aro de desgaste y también en aplicaciones que necesiten superficies no metálicas de desgaste.
El cilindro donde se comprime el gas, fresado con precisión, tiene la superficie nitrurada para obtener dureza y resistencia al desgaste. El diseño del cilindro ha evolucionado para lograr una eficiencia y confiabilidad de alta categoría para los compresores Ariel. Algunos compresores tienen descargadores o bolsas de volumen variable para ajustar la capacidad del cilindro para flexibilidad de operación a medida que cambien las condiciones de operación. Las válvulas de succión y descarga controlan el flujo de gas entrando y saliendo del cilindro con cada revolución de cigüeñal y por lo tanto con cada ciclo del pistón. El diseño de las válvulas es crítico para asegurar un rendimiento óptimo y brindar una confiabilidad excelente bajo condiciones de operación muy agrestes y difíciles. Por ejemplo, cada válvula abre y cierra hasta 1800 veces por minuto y los componentes internos deben aguantar retorcimientos, vibraciones, choques y el impacto de una apertura y cierre continuo. También la válvula está expuesta a grandes variaciones de temperatura y debe operar con la presencia de polvo, humedad, sustancias corrosivas y variaciones en las propiedades del gas. Las válvulas son sensibles a las aplicaciones. A veces hay que modificarlas en diferentes compresores cuando las condiciones de operación cambian. Para cada ciclo del pistón, comenzando desde el punto muerto externo, la válvula de succión se abre para permitir la entrada de gas en el cilindro a medida que el pistón se mueve hacia el punto muerto interno. A medida que el pistón se mueve hacia el punto muerto externo, se comprime el gas y luego se descarga a una presión más alta cuando la válvula de descarga se abre. Dos sistemas de lubricación realizan diferentes funciones en la operación del compresor, además de reducir la fricción y desgaste. Los lubricantes ofrecen enfriamiento, evitan la corrosión, brindan sellos y amortiguan los choques. Un sistema asegura una lubricación adecuada en los componentes del FRAM, incluyendo los cojinetes del cigüeñal y la cruceta. El segundo sistema es de alimentación forzada que brinda lubricación de alta presión a los cilindros y al packing. Los compresores reciprocantes se catalogan por altas presiones, pero para bajos caudales en relación a los compresores centrífugos. Estos compresores para líneas de transporte de gas natural son dimensionados entre 1000 HP a 6000 HP de potencia, y en algunos casos se suele ver unidades hasta de 13000 HP de potencia. Estos vienen a ser los compresores reciprocantes de las plantas o de las estaciones de compresión, mejor dicho. Entonces acá vemos el motor que generalmente está accionado a gas, son accionados a gas, el cual mueve el cigüeñal del compresor y a los pistones, como vimos en el video, ¿no? Y estos vienen a ser los cilindros o las cámaras de compresión. Y de esta manera se tienen las estaciones de compresión, las cuales tienen diversos o un sinnúmero de compresores en cada una de estaciones de acuerdo a la capacidad y volumen de gas a transportar en cada una de estas estaciones o de los gasoductos también. Luego tenemos los compresores rotatorios, que vienen a ser compresores llamados también rotores, equipados por lóbulos o paletas, aspas o tornillo que atrapan el gas entre ellos, desplazando el gas desde el ingreso a su salida por los orificios de una carcasa en la medida que los elementos se desplazan o giran en cada rotación. El elemento rotatorio desplaza un volumen fijo de gas en cada rotación. No se usan válvulas como parte del proceso de compresión. No son usados para transporte de gas natural, sino para compresión de aire para instrumentación u otros usos. Entonces, estos compresores utilizan lóbulos o paletas
que van intercalándose entre sí y de esta manera van comprimiendo y elevando la presión del fluido gaseoso. Y finalmente tenemos los compresores dinámicos, llamados también turbocompresores. La compresión se logra por adición de energía de velocidad, energía cinética, al fluido por componentes de giro y luego convirtiendo la energía de velocidad en presión. No tiene válvulas. Estos compresores son diseñados entre 1000 a 40.000 HP de potencia por unidad, aunque las unidades entre 10.000 a 20.000 son las más comunes hoy en día. Y estas vienen a ser de igual manera los compresores dinámicos, denominados también turbocompresores, que interiormente están constituidos de esta manera. La selección de los motores para los compresores está basada en el comportamiento y en factores económicos, resultando en una combinación entre motor y el compresor que se empleará. En general, los compresores dinámicos, los turbocompresores, en los gasoductos se emplean turbinas de gas y los compresores reciprocantes, como mencionamos, motores a combustión de gas. Estos motores proveen control variable de la velocidad y utilizan gas como combustible. Motor y compresor concuerdan en términos de velocidad de operación, eliminando complicaciones con cambio en la caja de engranajes. Cuando seleccionamos los motores, particularmente las turbinas de gas, debe tenerse cuidado de asegurarse que la potencia de salida es corregida por las condiciones del sitio, elevación, temperatura, ambiente y pérdidas de entrada y salida en los conductos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta todos estos parámetros para las condiciones de operación. Normalmente los motocompresores a pistón, es decir, los compresores reciprocantes que vimos en el video, son utilizados para el transporte y compresión de menores volúmenes, a diferencia de unidades de turbocompresión que se utiliza para volúmenes bastante mayores. Como ejemplo, en Bolivia, el sistema interno de gasoductos está equipado con motocompresores a pistón, los compresores reciprocantes. A diferencia, el sistema troncal sur y norte está equipado con equipamiento de turbocompresores. Algo similar ocurre con el gasoducto Gasir, que está equipado por turbocompresores, el último tipo que vimos. Y el gasoducto transboliviano, que va hasta la República de Brasil, está íntegramente dispuesto con estaciones compresoras con turbinas. De manera general, los compresores son movidos por turbinas a gas, motores a gas, reciprocantes o motores eléctricos. En general, los compresores dinámicos son movidos por turbinas y los compresores reciprocantes, como ya mencionamos, por motores a combustión de gas. Estos proveen sistemas de control de velocidades variables y utilizan como combustible el propio gas natural. Y luego tenemos también las estaciones de medición, control y monitoreo de los ductos de transporte de hidrocarburos. El operador de un gasoducto, oleoducto o poliducto debe instalar, mantener y operar en cada punto de entrega estaciones de medición adecuadamente equipadas con medidores de placa de orificio estándar, la medición que vimos en el tema de pruebas de producción, los medidores de placa de orificio, acoplamiento de bridas, placas de orificio y demás equipos de medición necesarios. Generalmente estas estaciones de medición y regulación están telecontroladas por sistemas tipo escala, que son los sistemas de automatización. Entonces, estas vienen a ser las estaciones de medición y monitoreo. Por ejemplo, acá tenemos la estación
de medición de Río Grande, en el cual pasa el gas transportado a través de diferentes medidores, en el cual se controla y se mide, valga la redundancia, el flujo de gas transportado, como también algunos valores o variables de proceso necesarias, composición, presión, temperatura, etc. Estas estaciones de medición, por ejemplo, corroboran las especificaciones técnicas de nuestro gas y condensado para ser transportado y que salen de las plantas de tratamiento y procesamiento de gas. Y acá vemos todas las estaciones de medición que tiene este gasoducto en Villamontes, en Buenavista, Parapetí, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la estación de medición Río Grande, que es la que vemos en la imagen. Y estas estaciones están controladas por el sistema de supervisión y control SCADA, de igual manera, al igual que en las plantas de tratamiento, a través de una sala de control. Se monitorea a través de computadores todos los valores y todos los parámetros de operación de estas estaciones y de los gasoductos. Y para finalizar este tema, tenemos la limpieza y monitoreo interno de estos ductos de transporte, ya sea de gas, condensado o para diferentes líquidos a través de poliductos. Durante la operación de los ductos de transporte se tiene un programa periódico de limpieza interna y monitoreo de las condiciones físicas del ducto, como ser corrosión, existencia de puntos de ruptura o fuga, fallas, geometría del ducto, etc., el cual se lleva a cabo a través del lanzamiento y corrida de PICs inteligentes a través del ducto, es decir, PICs de inspección. Estos PICs o chanchos, tanto de limpieza como chanchos inteligentes o PICs instrumentados, se utilizan para mantener limpios y monitoreados internamente los ductos de transporte. Entonces acá vemos qué tipos de PICs o chanchos inteligentes existen. Existen PICs geométricos para determinar la geometría del ducto y si existen deformaciones, si existen incrustaciones, etc. PICs para la detección de fuga, para determinar presión y temperatura, la medición de la curvatura del ducto, muestreo de producto, detección de pérdida de metal, perfil del ducto, mapeamiento, monitoreo de curvas, inspección fotográfica y detección de rajaduras. Los más comunes son los PICs geométricos y de pérdida de metal. Estos PICs son corridos a través de los ductos de transporte desde un punto inicial hasta un punto final, en el cual estos chanchos instrumentados o chanchos inteligentes van tomando datos en todo el recorrido que realizan a través de sensores con los que cuentan estos instrumentos. Y estas vienen a ser las trampas de pico, trampas de chancho. A través de estas trampas es que se coloca este pico chancho en el punto inicial y es enviada con el mismo flujo de hidrocarburos que fluye a través del ducto, ya sea gas, condensado u otra sustancia hidrocarburífera. Es enviado el PIC hasta el siguiente punto, donde se recepciona de igual manera en una trampa receptora de PIC. Acá vemos una fotografía real de un PIC instrumentado, un PIC inteligente. Entonces, estos PICs llevan
diferentes sensores que van tomando datos de acuerdo al tipo de PIC que se tiene, ¿no? Ahí, como mencionaba, hay PICs geométricos para determinar la geometría, la curvatura, pérdida de materia, de metal, es decir, la corrosión o erosión de la tubería internamente, etc. Estos PICs, como vemos en la imagen, son introducidos dentro de la trampa lanzadora en el punto inicial, desde donde se monitoreará la integridad y el estado del ducto, y es corrido juntamente con el flujo de hidrocarburos que transporta el ducto y se recepciona en el siguiente punto o en el punto final, donde ingresa a la trampa lanzadora, a la trampa receptora de PIC en el punto final del ducto donde se correrá, y se recupera el PIC. Una vez recuperado el PIC, toda la información que recolectó este instrumento se recopila y se tienen los datos necesarios que se requerían. Entonces, esto viene a ser las tareas de limpieza y monitoreo interno de los ductos de transporte de hidrocarburos. En el material de apoyo, de igual manera, estoy colocando diferentes documentos. Uno especializado en esta tarea de limpieza y monitoreo interno de ductos a través del chancheo o pigueo, que se le llama, en el que pueden estudiar más a fondo esta actividad. Y de igual manera estoy colocando otros documentos para el dimensionamiento y diseño de los sistemas de recolección, distribución y transporte de hidrocarburos, tanto para gases como para líquidos, para que tengan un respaldo en el caso que necesiten información para el dimensionamiento y diseño de todos estos ductos de transporte de hidrocarburos.